Buenas tardes, mi nombre es Jessica Aguirre, yo soy la tutora del curso de Educación Inclusiva para la Enseñanza del Francés. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta segunda videoconferencia, viendo ya el último material que tenemos del curso y que va a ser un material para lo que va a ser el segundo ordinario del curso. En este día vamos a ver sobre el tema del aula inclusiva, ¿verdad? Ya hemos visto lo que es la enseñanza inclusiva, la educación inclusiva, hemos visto lo que es la educación inclusiva para personas con discapacidad y hoy nos vamos a concentrar en lo que es el aula inclusiva, el tema del aula inclusiva. Lo primero que tenemos que ver es, bueno, qué es un aula o qué son las aulas inclusivas, ¿verdad? Aquí en la diapositiva les pongo las aulas inclusivas representan, y no solamente las inclusivas, todas las aulas representan el lugar por excelencia de acogida del alumnado en el centro educativo. O sea, el aula es el espacio, ¿verdad?, en donde nuestros estudiantes interactúan, donde aprenden, donde socializan. Entonces es un espacio muy importante. Entonces, además se debe de considerarse que el lugar donde pasan la mayor parte del tiempo. Nuestros estudiantes, ese es el espacio que ellos de lunes a viernes están, ¿verdad?, interactuando con el docente, interactuando con sus compañeros, interactuando con el personal educativo y administrativo del centro educativo. Así que el aula juega un papel decisivo en el proceso de inclusión, puesto que se constituye en comunidades que dan la bienvenida a la diversidad, honrando y respetando las diferencias. Entonces, nuestras aulas inclusivas, además de ser ese espacio de socializar, ese espacio de aprendizaje, ese espacio de compartir sus conocimientos cognitivos, es un espacio donde se da la bienvenida y se respeta la diversidad de nuestros estudiantes. Y es en esa aula donde nosotros, ¿verdad?, vamos a enseñarle a nuestros estudiantes la importancia del respeto a la diversidad. Ok, viendo ya lo que es el aula inclusiva, y hacemos un repaso de la lectura propiamente, nos vamos a encontrar principales características según determinados autores, y en el autor es Steinbach. Entonces, en Steinbach nos presenta una serie de características importantes que debe tener toda aula inclusiva. Nos mencionan 4 principales características y tenemos que una es la filosofía del aula, la segunda son las reglas en el aula, la tercera son instrucciones acordes del alumnado y el apoyo dentro del aula ordinaria. Recordemos que aunque son aulas inclusivas, esas aulas inclusivas se desarrollan dentro de un espacio de una aula ordinaria. Esto es importante. Entonces, cuando este autor nos habla de la filosofía del aula, dicen que las aulas inclusivas asumen una filosofía bajo la cual todos los niños y niñas pertenecen y pueden aprender en un aula ordinaria, al valorarse en ella la diversidad. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía del aula inclusiva nos dice que es en un mismo espacio, en una misma aula ordinaria, todos los niños y las niñas pueden aprender, todos, y cuando se refieren a todos, se refieren no excluyendo a un niño por su diferencia, sino que todos en ese espacio es donde deben aprender. La segunda característica son las reglas en el aula. Es importante establecer reglas, ¿verdad?,
¿Por qué? Dice, porque los derechos de cada miembro son intencionalmente comunicados. Las reglas sirven para que podamos entonces convivir todos en un aula en donde los derechos de cada uno es importante y por lo tanto debe ser comunicado, y eso se va a comunicar a través de las reglas que vamos a establecer dentro de nuestra aula inclusiva. Tercera característica son las instrucciones acorde del alumnado. Y estas instrucciones, ¿verdad? Es el apoyo a los alumnos para ayudarles a conseguir con éxito los objetivos del currículum apropiado. Entonces, todas las instrucciones que demos dentro del aula siempre tienen que estar, digamos, preparado, diseñado, acorde a los diferentes alumnados que tenemos. Entonces, esto es muy importante porque esto nos va a garantizar el éxito del currículum dentro del aula inclusiva. Y cuarta característica, tenemos el apoyo dentro del aula ordinaria. Y ese apoyo se caracteriza por abordar abiertamente el tema de los prejuicios y de los estereotipos que llevan a la exclusión de determinados miembros de la clase. Y aquí se enfatiza, ¿verdad? Mucho más lo común que lo diferente. Entonces, es importante, ¿verdad? Caracterizar y abordar abiertamente esos temas de prejuicio y estereotipos dentro del aula. Entonces, el profesorado o el profesor es el responsable de que todos los alumnos se sientan reconocidos e incluidos totalmente en la vida de las mismas. Entonces, más adelante vamos a hablar del papel muy importante que tiene el profesor dentro de una aula inclusiva. Continuamos. Ok, entonces de este modo el aula inclusiva debe ser un lugar de trabajo cotidiano que debemos contemplar. Entonces el aula inclusiva es el espacio, es el lugar de trabajo donde nuestros chicos y chicas van a estar más tiempo, ¿verdad? Entonces, y si sabemos que es el espacio donde están más tiempo, entonces debemos contemplar estos siguientes elementos que nos dice el autor. 1, agrupamiento heterogéneo. 2, un sentido de pertenencia al grupo. 3, planteamiento de actividades de distinto nivel de dificultad. Vean que son elementos que tenemos que tomar en cuenta en esta aula inclusiva porque estamos hablando que hay una diversidad de estudiantes, ¿verdad? Con diferentes formas de aprendizaje, con diferentes dificultades y lo estamos haciendo en un aula ordinaria y no en un aula donde se le está a ellos excluyendo. Entonces, esto es muy importante. El uso de ambiente frecuentado por personas sin discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que al ser un aula ordinaria, nos vamos a encontrar que los usos de los espacios en el aula no solamente van a estar frecuentados por personas con discapacidad, sino con personas que no tienen discapacidad y por lo tanto solo tenemos que tomar en cuenta. Recuerde que estamos hablando de diversidad y por lo tanto todos los chicos y las chicas tienen que ser tomados en cuenta. La experiencia educativa, el siguiente elemento son experiencias educativas equilibradas. Entonces, ¿a qué se refiere? Equilibrio entre aspectos académicos, funcionales del currículo y aspectos individuales y sociales del mismo. ¿Qué quiere decir? Que las experiencias educativas tienen que ser diseñadas estratégicamente, contemplando la diversidad de estudiantes que tenemos dentro de nuestra aula. Seguimos. Teniendo estos elementos claros, nos dice el autor, Aiscon, ¿verdad? Que los principios del aula inclusiva
tenemos que contemplar la organización escolar y la práctica del aula, dice, deben regirse por principios generales. ¿Cuáles son estos principios generales? Uno, la eliminación de las barreras estructurales entre los distintos grupos de estudiantes y el personal. Entonces, estos son los principios que vamos a ver y que son importantes que debemos tomar a la hora de la organización escolar y la práctica dentro del aula. Segundo principio, el desmantelamiento de programas y servicios especializados, de especialidades aisladas. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que dentro de los principios de un aula inclusiva, tenemos que ir transicionando a programas y servicios en donde tenemos que tomar en cuenta esa diversidad de alumnos que tenemos y, como les dije anteriormente, y no excluirlos, ¿verdad? Esto es muy importante. También nos dice el desarrollo de enfoques pedagógicos como el enfoque constructivista y el aprendizaje cooperativo. Tenemos también que dentro de la lectura, ¿verdad? Se nos presenta, ¿verdad? De acuerdo a Parrilla, Moriña y Gallego, condiciones que deben prevalecer dentro del aula inclusiva. Vea que el tema de hoy es sobre el aula inclusiva, así que estamos concentrándonos en ese espacio, en todo lo que se debe desarrollar en ese espacio, cuáles son las características, cuáles son los principios que rigen un aula inclusiva, ¿verdad? Vamos a ver ahora cuáles son las condiciones del aula inclusiva. Y nos dice Parrilla, ¿verdad?, que la concepción y desarrollo de un currículum común, ¿verdad? Ya veníamos diciéndolo, es un aula inclusiva dentro de un espacio de un aula ordinaria. Por lo tanto, nuestro currículum tiene que ser común a todos, con algunas, digamos, algunas estrategias que vamos a ver al final que se deben contemplar, ¿verdad? En el currículum para poder apoyar a los estudiantes con algún grado de discapacidad. Segundo, la valoración positiva de la diversidad. Nos dice que es una de las condiciones, ver la diversidad como algo positivo, la diversidad como en esa diversidad vamos a encontrar, ¿verdad? La diferencia que enriquece el espacio del aula inclusiva, que enriquece nuestras relaciones con nuestros pares. Esto es muy importante. No ver la diversidad como un obstáculo, sino como una manera en que nos podemos apoyar y aprender unos de otros. La organización social del aula, esto es importante, que haya mucha interacción entre los estudiantes, el aprendizaje cooperativo y flexible. Ese aprendizaje cooperativo vamos a ver más adelante dentro de las estrategias, esa cooperación entre los estudiantes, porque recuerde que un aula inclusive es como una comunidad, y en una comunidad habemos diferentes personas con diferentes características, diferentes habilidades, y que nos vamos a apoyar en las fortalezas que tenemos cada uno, y es lo importante dentro de una comunidad, y por eso nos habla de un aprendizaje cooperativo y flexible. El otro elemento es un enfoque de evaluación más curricular, ¿verdad? Y por último, la participación activa del alumnado, y que ahí no es centrado solamente en el docente, sino que hay una participación muy activa de todos los estudiantes dentro de ese aula, de ese espacio, y lo vamos a ver más adelante. El papel del profesor. De acuerdo a las teorías,
y de acuerdo a la lectura, el profesor tiene un papel muy importante dentro del aula inclusiva. Y vamos a ver por qué. Dice que el profesorado del centro inclusivo debe caracterizarse por su capacidad de reflexión y trabajo cooperativo con los otros agentes del centro y con el alumnado de su aula. Entonces, al ser un centro inclusivo, estamos hablando de que es una comunidad y por lo tanto el educador, ¿verdad? En este caso, debe tener una capacidad de reflexión y trabajo cooperativo. No puede ser como una isla, ¿verdad? Porque hay otros compañeros con los que, digamos, comparte responsabilidades dentro de ese espacio en el cual vamos a encontrar chicos y chicas de diferentes, digamos, capacidades, lugares, culturas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que el docente, el profesor, el maestro, del centro tenga esa capacidad de reflexión y trabajo cooperativo con sus compañeros y con el estudiante. Segundo elemento, ¿verdad? Que debemos ver en la figura del profesor es que es una persona comprometida con los valores de la escuela inclusiva. En su aula promueve las diferencias individuales, es un facilitador del aprendizaje y de las oportunidades de apoyo y cuya autoridad, así como la enseñanza, es compartida con miembros de su grupo. Es decir, autoriza a los estudiantes a proporcionarles apoyo, a que ayuden a sus compañeros y a que tomen decisiones acerca de su propio aprendizaje. Entonces, aquí el maestro, el profesor es una guía, es un tutor, ¿verdad? Donde me gusta mucho porque es una de las estrategias, el compromiso del tutor, ¿verdad? A proporcionarle al estudiante un apoyo, a que el estudiante pueda tomar sus decisiones acerca de su propio aprendizaje. Es una comunidad cooperativa en cuanto a que veremos en las estrategias, los estudiantes se ayudan mutuamente, ¿verdad? Toman el rol unos de estudiantes y otros de tutor, ¿verdad? El profesor es un facilitador donde él va a estar promoviendo las diferentes diferencias individuales. Es aquel que puede y tiene aquella capacidad de reconocer las diferencias y ver en esas diferencias aportes significativos para el aprendizaje de todos los estudiantes dentro del aula inclusiva. Numerosos trabajos como el de Carlton muestran que el alumnado que es enseñado, esto es muy importante, por profesores o profesoras con actitudes positivas, dice que tienen niveles más elevados de satisfacción y menos grado de marginalidad que aquellos que son enseñados por profesores con actitudes negativas. Entonces, por lo tanto, las actitudes del profesorado, sus creencias y sus valores son determinantes en la educación inclusiva. Veamos cómo el docente es una pieza clave en la educación de todos los estudiantes, porque dependiendo de su actitud frente a la diferencia, a la diversidad que hay en ese espacio, en esa aula inclusiva, en esa aula ordinaria, ¿verdad? Porque acuérdense que el aula inclusiva se imparte dentro del aula ordinaria. La actitud que tenga del reconocimiento, el apoyo que le dé a sus estudiantes, aquí dice de manera positiva, va a lograr que los estudiantes no se sientan marginados, que se sientan comprometidos, que se sientan parte de una comunidad,
que se sientan satisfechos, ¿verdad? Y más que satisfechos, el saber que pueden lograr todo lo que se propongan. Entonces, la figura del profesor es muy importante en el aula inclusiva. Nos dice la lectura, y esto es muy importante, que para conseguir un profesorado con esas características, dice que es necesario abordar el tema de la formación. La formación es muy importante para que la formación de los profesionales, del maestro, del profesor, es importante esa formación porque les va a ayudar a ir guiando a los estudiantes que tiene a cargo. Nos dice el autor que uno de los factores decisivos en la calidad de la educación y la formación tal como se acentúa como se acentuó en la Conferencia Internacional de la Educación en Ginebra, en la que se consideraba la formación del profesorado como uno de los aspectos básicos a abordar. Entonces, esta conferencia nos dice que las capacidades y los materiales necesarios para enseñar a distintas poblaciones estudiantiles y satisfacer las distintas necesidades de aprendizaje de las diferentes categorías de educando mediante métodos como el desarrollo profesional a nivel de la escuela, la formación inicial sobre inclusión, y una instrucción en la que se tenga en cuenta el desarrollo y los puntos fuertes de cada educando. Entonces, la formación que debe conllevar un profesional, un profesor, para un profesor que esté enseñando en un aula inclusiva, dice que la formación tiene que ver con el aprendizaje de las diferentes categorías de educandos. Debe saber también los métodos, cómo desarrollarlos, ¿verdad? A nivel de la escuela. Dentro de, dice, una instrucción que se tenga en cuenta el desarrollo y los puntos fuertes de cada educando. Esto es, vea que es muy importante la posición, el papel de cada uno de los docentes, ¿verdad? Y en este caso, que el curso está enfocado en la educación inclusiva y hoy estamos viendo el aula inclusiva. Esto es importante para ustedes que están estudiando la enseñanza del francés, están preparándose para ser educadores, profesores y como profesores, ¿verdad? Tenemos que estar preparados y formándonos para poder enfrentar diferentes situaciones que no se nos presenten, ¿verdad? Y entonces la formación en educación inclusiva es importante, por eso es que ustedes están aquí hoy, por eso que ustedes son parte de este curso, por eso que este curso es parte de la carrera, ¿verdad? Porque como profesores nos vamos a encontrar con un aula, con diversidad de estudiantes, ¿verdad? Y el profesor tiene que ser empático con, ¿verdad? Con sus estudiantes, debe tener una actitud positiva ante la diversidad, tiene que tener una actitud de apoyo a sus estudiantes y saber que los chicos, ¿verdad? A pesar de su diversidad, ellos pueden, ¿verdad? Pueden y nosotros debemos motivar esas habilidades que tienen eh, y que les va a servir, ¿verdad? Más adelante en su desarrollo profesional, en su desarrollo profesional. Entonces, partiendo de la importancia y necesidad que el profesorado reciba una formación básica para atender la diversidad de las características de los educandos, de los estudiantes, Rosales nos da, ¿verdad? El autor Rosales nos proporciona, ¿verdad? Una serie de elementos
que debe, o característica, ¿verdad?, que deben tomar en cuenta los futuros profesores de educación ordinaria, entendiendo esto como aquella que no tiene o no tiende a la individualidad, con el fin de que desarrollen una actitud positiva hacia la atención a la diversidad. ¿Como cuáles? Como proporcionarle un conocimiento lo más completo posible del proceso de integración en sus dimensiones teóricas y prácticas. El profesorado tiene que tener una formación psicopedagógica basada en el conocimiento de los diferentes tipos de deficiencias y sus diferentes formas de atención y recuperación en términos generales. Una formación didáctica más específica, ¿verdad? En cada una cada una de las disciplinas de la especialidad, en sus dimensiones normal y patológica. El conocimiento teórico y práctico de métodos didácticos para adaptar la enseñanza a las características del alumnado y estimular en cada uno cada uno de ellos el máximo de aprendizaje, y desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad, ¿verdad? E intensificar las relaciones humanas en el periodo de formación inicial. Esto es muy importante. Entonces, esto es lo que vimos, ¿verdad? Son elementos que de formación del profesorado, ¿verdad?, tomando en cuenta las características de sus estudiantes. Tenemos otros autores, donde en este caso Darling Hammond nos dice el tipo de conocimiento respecto a la atención a la diversidad que debe poseer todo profesor en la sociedad de hoy. Él nos dice, ¿verdad?, señala muy claramente aquí, que todo profesor debe tener un conocimiento que vaya más allá de las ideas básicas o procedimientos que supongan la comprensión y estructuración de la educación especial. Debe tener un conocimiento que permita entender y reconocer las diferencias del alumnado en cuanto a género, capacidad y cultura. Nos dice este autor que el profesor debe tener un conocimiento pedagógico del contenido que permite abordar con fundamentación la enseñanza de cada materia del alumno diverso, ¿verdad? Debe tener un conocimiento amplio sobre el aprendizaje y las diferentes formas de aprender de forma diferente. Un conocimiento que permita evaluar las diferencias en la forma en que los alumnos se acercan y construyen el aprendizaje. El profesor debe tener un conocimiento de los recursos curriculares y de la tecnología educativa, y debe tener un conocimiento que permita reflexionar y evaluar la propia práctica. Entonces veamos que son casi que 8 elementos que nos dice Darling Hammond, que 8, 7, que debe poseer un profesor en la sociedad actual. Voy a volver a repetir porque es muy importante estos conocimientos que él señala que debe tener el profesor en la actualidad en cuanto a lo que es la atención a la diversidad. Él habla de un conocimiento que va más allá de las ideas básicas o procedimientos, un conocimiento que permite entender y conocer las diferencias de sus alumnos en cuanto a género, capacidad y cultura, un conocimiento pedagógico del contenido que
permita abordar con fundamentación la enseñanza de cada materia de los alumnos. Dice que debe tener un conocimiento amplio sobre el aprendizaje y las diferentes formas de aprender de forma diferente. Un conocimiento que permita evaluar las diferencias en la forma en que los alumnos se acercan y construyen el aprendizaje. Dice que el profesor debe tener un conocimiento de los recursos curriculares y de la tecnología educativa. Y por último, debe tener un conocimiento que permita reflexionar y evaluar la propia práctica. O sea, debe ser autoevaluarse, ¿verdad? Entonces, es importante. Viendo ya los principios, características, la importancia del papel del profesor en lo que es el aula inclusiva, la lectura nos habla de algunas intervenciones educativas en el aula inclusiva. Y esas intervenciones vamos a ver, no todas, sino que algunas de las que el autor menciona, ¿verdad? Tenemos las intervenciones y las medidas organizativas, y esas medidas organizativas son, lo vamos a ver, que son medidas también organizativas del centro, y ahí vamos a ir adelantando de a poco. Entonces tenemos que las medidas organizativas, de acuerdo a la lectura, nos dice que para llevar a cabo la inclusión en el aula hay que tener presente otros aspectos como la organización del centro educativo, la orientación del aula en sus recursos, las medidas específicas curriculares de atención a la diversidad, las estrategias metodológicas para la participación del alumnado, la utilización de recursos didácticos diversos y adaptados, y los tipos de agrupamiento. Entonces, estos son algunas de las medidas organizativas que les extrae, que el autor nos habla que debemos tomar en cuenta dentro de el aula inclusiva. Entonces, tenemos la organización del centro educativo, ¿verdad? La orientación del aula y sus recursos, las medidas específicas curriculares de atención a la diversidad, las estrategias metodológicas para la participación del estudiante, de los estudiantes, y la utilización de recursos didácticos diversos y adaptados, y por último, los tipos de agrupamiento. Veamos las medidas organizativas del centro. ¿A qué se refiere el autor con medidas organizativas del centro? Nos dice que las medidas de tipo organizativa son aquellas que con carácter general deben producir en los centros, se deben producir en los centros para adaptarse a la heterogeneidad de los mismos. Estas medidas pueden ser concretas o pueden ser medidas dirigidas a mejorar la coordinación dentro del centro educativo. Aquí no estamos hablando propiamente del aula inclusiva, sino de un centro educativo inclusivo. O sea, el centro debe tomar medidas organizativas de carácter general, ¿verdad? Para contemplar la diversidad, la heterogeneidad de la población en la cual participa en el centro educativo. Entonces, nos dice que estas medidas pueden ser concretas o dirigidas, pero todas para mejorar la coordinación dentro del centro educativo. Dentro de las medidas concretas, ¿cuáles son? La legislación vigente, los análisis llevados a cabo por los investigadores de las condiciones de un centro inclusivo. Entonces, todo centro educativo tiene que conocer la legislación vigente sobre lo que es la educación inclusiva, cuáles son los derechos de los chicos en general,
y en particular los estudiantes con discapacidad. Entonces también deben conocer, tener conocimiento de los estudios que se han realizado, que se han actualizado acerca de lo que son los centros educativos inclusivos y las aulas inclusivas, ¿verdad? Entonces, nos dice, deben conocer las condiciones que debe tener un centro inclusivo. Entonces, dice, entre esto se destaca la ratio de los grupos, que en el caso, ahí les pongo que las características específicas del alumnado de un grupo de alumnos y alumnas lo requieran, se procura que el equipo de docentes que le atiende esté compuesto por al menos un número posible de profesores y profesoras, que la ratio sea lo más reducida posible. Entonces, se busca que haya una coordinación en el equipo de docente, pero en menor, digamos, grado, magnitud o cantidad de profesores. Sigan. Luego, en las medidas organizativas del centro, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? El clima educativo, donde dice que el clima debe ser de acogida, en donde las relaciones entre los profesores, la familia y los niños estén basados en el respeto y la construcción del mismo. Entonces, vemos que ese principio de respeto, ese principio de reconocimiento de la diversidad no es solamente dentro del aula, sino tiene que ser dentro del mismo centro educativo, ¿verdad? Es un respeto mutuo entre los profesores y los padres de familia. Organizar grupos adecuados a la composición y el número de alumnado a sus características y necesidades. Entonces, una de las medidas organizativas del centro dice organizar grupos adecuados a la composición y el número de alumnos, a sus características y necesidades. El centro educativo tiene que contemplar, ¿verdad?, las necesidades que tienen los estudiantes y de esa manera agruparlos, ¿verdad? No excluirlos, hay que tener cuidado, no es excluirlos, sino agruparlos de acuerdo a sus características en las diferentes aulas ordinarias con un enfoque de aulas inclusivas. Deben crear aula materia como fuente de recursos diversificados y adaptados a las necesidades del alumno. Esto es una parte administrativa que tiene que tomar en cuenta la dirección, organizar y optimizar el uso de los espacios, la distribución de los tiempos, así como los recursos humanos y materiales. En cuanto a las medidas dirigidas a mejorar la coordinación, nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con coordinar la actuación de los diferentes profesionales. Debe también coordinar la docencia compartida, la propuesta y desarrollo de planes de acción tutorial. Tiene a cargo la propuesta y desarrollo de planes de orientación académica y profesional y las reuniones periódicas del profesorado. Cuando hablamos de la coordinación, de coordinar la actuación de los diferentes profesionales, ¿verdad? Esto quiere decir que tiene que guiar la actuación del conjunto de profesionales que forman parte del proceso educativo y formativo. Cuando se habla de docencia compartida, se habla que se va llevando a cabo la enseñanza del alumno por parte de diferentes profesores, complementando su labor. Cuando hablamos de propuesta y desarrollo de planes de acción tutorial, aquí es aportando ideas, opiniones con el fin de mejorar dicho plan. La propuesta de desarrollo de planes de orientación académica y profesional es recibir sugerencias
y escuchar posibles mejoras para el desarrollo de los planes de orientación académica y profesional, y las reuniones periódicas del profesorado que intervengan con el determinado alumnado grupo para facilitar la actuación de sus actuaciones. Medidas organizativas en el aula. Ya vimos las medidas organizativas en el centro. Ahora vamos a ver las medidas organizativas en el aula. ¿Ok? Desde una perspectiva de respuesta educativa a las necesidades del alumnado, se asume que las dificultades de aprendizaje de los mismos están relacionados con factores escolares y contextuales, por lo que se hace necesario desplegar por parte del centro una respuesta global, centrada no tanto en ofrecer un tratamiento especializado de intervención terapéutica y excluyente, sino que pueda ayudar al profesorado para que estos puedan actuar más eficazmente con este alumnado dentro del contexto del grupo ordinario. Vean que las medidas organizativas en el aula no le compete solamente al profesorado, es una coordinación conjunta, ¿verdad? Con todo el cuerpo, con la dirección del centro educativo, ¿verdad? Donde aquí nos dice que esas medidas organizativas en el aula no es para excluir a los estudiantes, no es para darle un tratamiento especializado o una intervención terapéutica, sino es para ayudar al docente para que pueda, dice, actuar eficazmente con este alumnado dentro del contexto del grupo ordinario. Entonces, esas medidas organizativas lo que ayudan, lo que se da es para ayudar al profesorado a impartir mejor sus clases, a tener estrategias dentro del aula, estrategias para adecuar el currículum del aula para todos los estudiantes. Entonces, esas medidas organizativas lo que van es en función de, al final, de que el estudiante dentro de ese espacio ordinario no se sienta excluido, sino que sea parte de, indistintamente de su diversidad o de su diferencia, parte de todo ese, de esa comunidad en la cual se encuentra. Ok. Entonces, ¿qué es la medida organizativa en las aulas? Lo que busca es satisfacer las necesidades educativas del alumno en un ambiente natural de clase, fomentando redes naturales de apoyo y compartiendo la responsabilidad del aprendizaje. Un aula inclusiva es una comunidad hermosa de cooperación, es una comunidad en donde se fomenta la solidaridad, el respeto, redes de apoyo, ¿verdad? Donde todos comparten la responsabilidad del aprendizaje, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y aquí el autor, uno de los autores nos habla de que esas medidas, hay dos tipos de medidas organizativas en el aula. La primera son las medidas de apoyo ordinario de tipo organizativo para atender a la diversidad, y la segunda son las medidas organizativas especiales de atención a la diversidad. Cuando habla de medidas de apoyo ordinario de tipo organizativo para atender a la diversidad, hace referencia a aquellas que con carácter general deben producirse en los centros para adaptarse a la heterogeneidad de los mismos. ¿Ok? Entonces, cuando habla de medidas de apoyo ordinario para atender a la diversidad, dice, hace referencia a el carácter general
que debe producirse en los centros para adaptarse a la heterogeneidad de los mismos, a la heterogeneidad de la población. Entre ellas destaca, ¿verdad?, los grupos heterogéneos, que se definen como una forma de agrupamiento que consiste en crear equipos en los que haya estudiantes con diferentes capacidades de aprendizaje, ¿verdad? Aprendizajes de expertos en temas específicos o diferentes niveles de habilidad. Entonces, esa medida de apoyo, ¿verdad? Como dijimos, era para producir en los centros, para adaptarse a la heterogeneidad de los mismos. ¿Eso qué quiere decir? Que conformar grupos con diferentes capacidades, diferentes formas de aprendizaje, equipos con diferentes niveles de habilidad, ¿verdad? Esto es importante. Cuando se refiere a las medidas organizativas especiales de atención a la diversidad, son aquellos que se desarrollan con, a ver si se los puse aquí, ¿verdad? Estas medidas organizativas, ¿verdad? Son especiales de atención propiamente a la diversidad y que son aquellos que se desarrollan primero. Son estrategias, un año más de permanencia, aquí se refiere al estudiantado, reducción de un año, ahora les voy a explicar, plan de compensación educativa y los programas de garantía social y o inclusión profesional. Cuando hablamos de un año de permanencia, eso es una medida extraordinaria de atención a la diversidad que consiste en alargar la escolarización de un alumno. Con esta medida, ¿verdad?, se pretende facilitar la adquisición de los objetivos de un ciclo o etapa. Esta estrategia o esta medida organizativa especial de atención a la diversidad no es para todos, solamente es para determinados estudiantes que fueron identificados con esta necesidad. La reducción de un año es una medida extraordinaria de atención a la diversidad que permite flexibilizar el periodo de escolarización obligatoria con una reducción máxima de 2 años, ¿verdad? El plan de compensación educativa es una medida extraordinaria y específica de atención a la diversidad dirigida a compensar las necesidades educativas especiales de los alumnos originadas por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. Otra medida son los programas de garantía social y o inclusión profesional. Esta va dirigida a alumnos, ¿verdad?, entre los 6 y 21 años que no hayan alcanzado los objetivos, ¿verdad?, de los currículos. Para acceder, dice, a este tipo de programas debe existir conformidad por parte de los padres, profesores y los propios alumnos. Ahora vamos a ver medidas específicas curriculares en la atención a la diversidad. En el trabajo de AINAS indica que las adaptaciones se llevan a cabo de forma paralela e independiente al resto del proceso de enseñanza del resto del alumnado. Entre ellas podemos destacar la primera, el refuerzo. Segundo, adaptaciones curriculares. Tercero, diversificación curricular. Y cuarto, la optatividad. Entonces, en las medidas específicas curriculares, ¿verdad?, de atención a la diversidad, cuando se habla de refuerzo, consiste en labores realizadas
por parte de instituciones o del propio colegio en horarios postescolares. ¿Sí? Cuando hablamos de adaptaciones curriculares, consiste en realizar realizar peculiaridades desde los contenidos para los alumnos concretos. Otra medida es la diversificación curricular, que consiste en la reorganización global del currículum para los alumnos con dificultades generales en el aprendizaje. Y último, la optativa, ¿verdad? La medida optativa es el alumno personaliza su currículo atendiendo a sus capacidades y necesidades. Estas estrategias son maravillosas. Todas estas estrategias, muchas, ustedes la implementaron en la propuesta que hicieron de aula inclusiva, ¿verdad? Un aula inclusiva donde tenían que contemplar que hubieran estudiantes o personas con discapacidad visual, recordarán, ¿verdad? Entonces, estas medidas son medidas específicas que debieron contemplar, ¿verdad? Dentro de su propuesta de un aula inclusiva en donde se enseñaba el francés para una diversidad de estudiantes, y dentro de esa diversidad habían estudiantes con discapacidad visual. Tenemos entonces las estrategias metodológicas que favorecen la participación del alumnado. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que nos dice el autor que favorecen la participación del alumnado dentro del aula inclusiva? Tenemos que son 5 elementos que podemos tomar en cuenta, 5 estrategias para lograr esa participación del estudiante. Tenemos el aprendizaje cooperativo, la tutoría entre iguales, aprendizaje por tareas, talleres de aprendizaje y centros de interés. En la estrategia del aprendizaje cooperativo, nos dice que son estrategias sistemáticas y estructuradas que lo que tienen en común es que el profesor organiza la clase en grupos heterogéneos de 4 a 6 alumnos con semejanza de rendimiento, capacidad, sexo, etc. Las tutorías entre iguales es otra estrategia metodológica, y esta está basada en la creación de parejas de alumnos entre los que se establece una relación didáctica guiada por el profesor. Uno de los compañeros hace el rol de tutor y el otro de el estudiante. Muy bonita esta estrategia. Tercera estrategia, la del aprendizaje por tareas. Esta estrategia metodológica, ¿verdad? Consiste en provocar situaciones de trabajo en la que el alumnado aprende procedimientos que le ayudan a organizar, comprender y asimilar una información. Entonces es una estrategia de aprendizaje más que memorística, hace que el estudiante, ¿verdad?, pueda analizar una situación, un caso, en donde lo puede organizar, puede comprender y asimilar la información. Otra estrategia metodológica es los talleres de aprendizaje, ¿verdad? Estos talleres de aprendizaje son un conjunto de actividades cuyo objetivo es adquirir destrezas para el desarrollo de la competencia básica del currículo. Entonces los talleres de aprendizaje son actividades que tienen el objetivo de adquirir destrezas para el desarrollo de las competencias curriculares.
Y por último, ¿verdad? La quinta estrategia metodológica es los centros de interés. Estos centros consisten en organizar los contenidos curriculares de acuerdo con los intereses de los alumnos de cada edad, ¿verdad? Entonces, vemos que tenemos 5 estrategias metodológicas que podemos implementar en el aula inclusiva, ¿verdad? En el aula inclusiva para hacer partícipe a todos nuestros estudiantes. Otro elemento muy importante dentro de lo que son la organización dentro del aula inclusiva es la utilización de recursos didácticos diversos y adaptados. Estos recursos y medidas didácticas lo que hacen es facilitar al profesor los contenidos, permitiéndolo hacer en forma más sistemática y lograrlo con una mayor diversidad de alumnos. Entonces, los recursos didácticos, los medios didácticos, tecnológicos, ayudan mucho al docente en lo que es la preparación del material que les permita adaptarlo y tomar en consideración la diversidad de los alumnos. Tenemos que dentro del aula el material se adapta a la necesidad del alumnado, logrando que todos los alumnos sean capaces de utilizar el material para el aprendizaje. Entonces, este punto es muy importante porque el material que utilicemos dentro del aula para poder cumplir con el currículum, ¿verdad? Tiene que ser un material adaptado para todos. Tiene que ser un material que ustedes puedan moldear, ¿verdad? Y lograr que ese recurso didáctico que van a utilizar sea comprensible para todos indistintamente de los niveles cognitivos de cada estudiante. Por último, ¿verdad? Por último tenemos los tipos de agrupamiento, ¿verdad? Que se realiza dentro de el aula inclusiva. Estos tipos de agrupamientos son, como ahí dice, con finalidades pedagógicas, ¿verdad? Y en torno a 2 modalidades diferentes. La edad de sus integrantes, ¿verdad? Y segundo, las diferentes edades dentro del grupo semejante a la organización familiar. No obstante, estos grupos pueden elaborarse en torno a varios criterios. Creo que se los puse aquí. Ajá. ¿Cuáles criterios? ¿Cómo yo elaboro esos grupos que señalé anteriormente, que son según la edad de sus integrantes o según las diferentes edades dentro del grupo semejante a la organización familiar? Entonces, hay criterios que son estos los que vamos a ver que se toman en cuenta para formar los grupos dentro del aula inclusiva. Tenemos el de agrupamiento, que tiene que ver con el nivel curricular de los estudiantes, el de evaluación, que son indicadores de exigencia, el de flexibilización cuando se realiza el cambio de grupo, y la información con alumnos y familiares. Entonces, estos criterios son los que tenemos que tomar en cuenta para agrupar a nuestros estudiantes dentro de la aula inclusiva, digamos, dentro de esas 2 modalidades. Hasta aquí hemos visto todos los elementos principales, importantes del aula inclusiva.
¿verdad? Que es material para, tanto para la última actividad que tienen que presentar como parte del material para, de estudio para el segundo ordinario del curso. Hasta aquí vemos el tema del aula inclusiva inclusiva y vemos que el aula es, como dice desde el inicio, las aulas inclusivas son muy importantes. Es el espacio, ¿verdad? Como les decía la primera diapositiva, de excelencia, de acogida del alumno en el centro educativo. Es el lugar donde el estudiante pasa mayor tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de lunes a viernes. Es el lugar, ¿verdad?, donde se constituyen comunidades que dan la bienvenida a la diversidad. Es el espacio donde nuestros estudiantes son formados, ¿verdad?, con principios importantes de lo que es la diversidad, lo que es el aula inclusiva. Es el aula donde ustedes van a estar en contacto con los estudiantes, con la diversidad de estudiantes, ¿verdad?, que nos encontramos en los centros educativos, ¿verdad? Y es importante el rol del profesor dentro del aula inclusiva porque dependiendo de su interés, porque el alumnado se integre, aprenda, comparta, dependiendo de su actitud como docente, su interés por formarse, ¿verdad? Su interés por ver la diversidad como de manera positiva. Esto va a calar, esto va a impactar, esto va a ser un elemento muy importante en la formación de nuestros estudiantes con con diversidades de aprendizaje, nuestros estudiantes con discapacidad, nuestros estudiantes con diversidad cultural, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes como docentes presten mucha atención a, eh, a este punto, a tomar, a formarse y educarse para poder llevar grupos, poder trabajar en grupos en donde no, los estudiantes no sean excluidos, sino que sean integrados, sean parte, porque van a laborar en aulas ordinarias y esas aulas ordinarias van a tener que convertirse en aulas inclusivas porque estamos hablando de una educación para todos y la educación para todos es una educación en la cual contempla la diversidad y no excluye al estudiantado. Entonces, hasta aquí terminamos con la presentación sobre algunos elementos del aula inclusiva que fueron tomadas de las lecturas, ¿verdad?, de prácticas inclusivas en el aula ordinaria de Montaner J y J, y que lo vamos a encontrar en la web en www.revista educacionalinclusiva.es/index, ¿verdad? Y ahí les va a aparecer toda la dirección y el texto de Mocha sobre el aula inclusiva, condiciones didácticas y organizativas de la revista Educación Inclusiva, que igual está en la dirección de la web, que es revistaeducacioninclusiva.es/index. Hasta aquí eh, la presentación del tema del aula inclusiva y vamos a un espacio de consultas, consultas que tengan sobre el tema del aula inclusiva y consultas que ustedes saben que son importantes para su formación, su conocimiento, pero de igual forma para el material de examen.
Me indican que no hay consultas en este momento, así que vamos dando por finalizada esta videoconferencia. Espero que haya sido de su agrado, que ustedes lo puedan revisar, puedan estudiar, hacer sus consultas, igual las pueden hacer en la plataforma, pero sí quiero recordarles que esta videoconferencia va a ser colgada en el espacio de YouTube que se llama Programa de Videocomunicación. En YouTube, en Programa de Videocomunicación, encontrarán la videoconferencia de hoy sobre aula inclusiva, y que es un material que pueden volver a retomar y estudiar para el examen. Así que buenas tardes y nos veremos en otra próxima videoconferencia. Gracias.